de parte de miles de agricultores, más de 20.000, aunque alguna vez Moisés ya me hablaban de ¿cuántos integrantes de la AMPE? No, pero en números totales de agricultores que están haciendo agricultura ecológica, ¿20.000? 75.000, bueno, estaba un poco errado con la cifra. 75.000 agricultores, campesinos que han optado por una agricultura sostenible en términos ambientales y en términos de salud para la población. El no uso de venenos, de pesticidas, muchas veces significa para el agricultor un mayor esfuerzo, un menor rendimiento en términos de cantidad, pero obviamente ellos privilegian la calidad del producto y la salud de los consumidores. Venimos hablando de esto ya hace varios años, yo diría por lo menos unos 15 años, pero vemos con agrado cómo hemos ido creciendo en este esfuerzo, la presencia de cada día más bioferias, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, es una muestra de ello. Pero eso no es suficiente porque eso aún representa un porcentaje mínimo de las transacciones que se realizan en el mercado. Hoy nadie duda de la necesidad de proteger la salud de las personas y particularmente a través de los alimentos. Entonces, es necesario trabajar en todas las herramientas legales, en las estrategias de mercado, en los incentivos que tendrían que existir para que los productores ecológicos tengan la oportunidad de desarrollar una actividad con mayor beneficio que les permita a ellos no abandonar la tierra, beneficio que les permita, digamos, tener una calidad de vida digna y poder soportar, digamos, todas las necesidades que tienen de desarrollo personal y familiar. Esto lamentablemente viene aparejado con un reto muy grande en nuestro país y es la necesidad de que se controle la calidad de los alimentos que se nos provee en el mercado. En una oportunidad, con presencia de diversas autoridades de nuestro país, preguntábamos ¿quién está controlando la calidad de los alimentos frescos que consumimos todos los días en los mercados y que compramos en los mercados, en los supermercados? O sea, alguien se ha asegurado de un elemento esencial, básico, que la no presencia de plaguicidas en niveles no permitidos. ¿Alguna autoridad en nuestro país está controlando eso? ¿Sabían? Nadie. Nadie. Y por ahí alguna autoridad que nosotros estimamos que es la competente para realizar ese trabajo, nos dijo, pero en realidad para el control de lo que sale al mercado, la autoridad competente son las municipalidades. Entonces yo preguntaría a la municipalidad más grande del país, la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima hace control de presencia de plaguicidas en los mercados de, por ejemplo, Santa Anita, que es un mercado bajo su administración. Absolutamente nada. Entonces, los peruanos estamos comiendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, este esfuerzo que están haciendo los pequeños agricultores y los consumidores responsables es importante, pero es absolutamente insignificante en términos numéricos, en términos de proporción. Y eso es lo que tenemos que romper. Y lo tenemos que romper primero fomentando más bioferias, más información, más conciencia de la gente, pero al mismo tiempo denunciando esto que les acabo de mencionar, la presencia de plaguicidas en los productos
de la mayoría de artículos que estamos consumiendo. Papas, tomate, ají, pimientos, etcétera, etcétera. Frutas. La cantidad de plaguicidas que se le aplica en el campo en nuestro país es terrible, sin siquiera dejar, digamos, los tiempos o los lapsos que tiene que haber entre la aplicación de un veneno y el consumo del producto. Entonces, repito, aquí necesitamos trabajar conjuntamente, sociedad civil, agricultores, consumidores, productores, autoridades, para poner de manifiesto la importancia de la producción ecológica, la importancia de los productos sanos, pero al mismo tiempo tenemos que revelar esto que está sucediendo y que nadie lo está viendo. Estamos llenándonos de venenos y la gente cree que lavando el producto está resolviendo el problema. No. La gente cree que hirviendo el producto está resolviendo el problema. No. El pesticida está ahí y se lo va a tragar de todas maneras. Entonces, yo los invito a que rompamos este círculo de la gente con la que siempre estamos conversando entre nosotros y que ya estamos convencidos todos, y que nos abramos al mundo, que nos abramos al resto de consumidores del país para denunciar esto que viene sucediendo, de tal manera que podamos proteger nuestra salud y emplazar a las autoridades, porque en algún momento tendríamos que organizar algo, emplazando a las autoridades. Bueno, si las autoridades las autoridades municipales son las competentes para realizar el control de presencia de plaguicidas en los productos que ingresan al mercado, traigamos pues a las municipalidades acá y traigamos a los representantes del Ministerio de Agricultura y SENASA y DIGESA y todos acá, para que, a ver, que no se echen la pelota entre unos y otros, ¿no? Pero lo cierto es que nadie está haciendo este tipo de control y eso es muy lamentable. Así que con esta pequeña introducción solo quiero desear los mejores éxitos en este foro y que podamos realmente dar subir un peldaño importante en lo que venimos trabajando para poder, digamos, romper este círculo de gente muy comprometida con esta causa, pero que tengamos que trascender al resto de la sociedad. Muchísimas gracias y declaramos por inaugurado el evento. Bien, muchísimas gracias, señor congresista Jaime Delgado. Seguidamente, las palabras del señor John Preissing, representante de la FAO en nuestro país. Señor Preissing, por favor. Gracias. Gracias y buenos días a todos. Un saludo a Fernando Alvarado y un saludo al congresista Delgado. Y quiero iniciar mis palabras agradeciendo y a la vez felicitando al congresista Delgado, porque primero, como ustedes tal vez todos sepan, él es el presidente de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y digamos, desde la FAO es un importante papel porque es una manera en la cual las leyes y las políticas públicas pueden estar avanzados, discutidos y ampliados y mejorados en un país. Y él está liderando esos esfuerzos. Es un esfuerzo multipartidario y también es una de sus virtudes, pero también hace un poquito más difícil trabajar. Igual lo está haciendo con mucho tacto, como no es de sorprendernos. Entonces, gracias por eso, congresista Delgado, si me permite. Y digamos, además de su papel como el presidente del Frente, él es un congresista. Y también desde la FAO pensamos que el Congreso tiene varios papeles y roles que son importantes y hoy día es uno de los ejemplos. Obviamente un Congreso tiene que aprobar leyes, analizar las leyes y aprobarlas. También tiene que fiscalizar en algunos temas y áreas, pero también pueden gestionar conocimientos, pueden auspiciar foros como hoy día
para divulgar, para mejorar los conceptos, para interactuar con la sociedad y en esa manera mostrar otra faceta de la democracia y también mejorar las políticas y las leyes. Entonces, para mí es un gran momento de este naturaleza, ese tercer papel que mencionó de un congreso. Y para la FAO, el tema de seguridad alimentaria y nutricional tiene varios aspectos y también para todo el mundo he conocido hay 4 pilares que nos rigen dentro del marco de seguridad alimentaria y nutricional. Uno de ellos es la inocuidad de los alimentos y que también que sean alimentos frescos en algunos casos, pero siempre nutritivos y que todos los consumidores sepan lo que están consumiendo. Porque tenemos hoy en día este doble, digamos, desafío. Latinoamérica, si bien ha bajado muchísimo sus niveles de desnutrición, de malnutrición, en el sentido de desnutrición, por el otro lado ha habido un aumento de la malnutrición en su sentido de obesidad, de otras enfermedades que está trayendo consigo problemas para familias, para la sociedad en sí. Entonces, en el caso de Perú sabemos que a nivel nacional como casi 15% de niveles de desnutrición crónica infantil, a nivel rural casi doble. Eso es un gran desafío, pero mucho más alarmante en cuanto de su crecimiento son los niveles de obesidad, de problemas de sobrepeso, que es justamente donde vemos que hay menos impacto de personas como ustedes dedicados a la buena alimentación. Entonces es muy importante dar un momento de reflexión y de promoción y discusión sobre cómo se puede avanzar, acercar los consumidores con los productores. Ustedes pues representan para mí este vínculo entre el consumidor saludable y el productor saludable, porque con los dos podemos avanzar. Y yo vengo de los Estados Unidos, de Wisconsin. Algunos lo saben que yo era el director de los servicios de extensión rural en mi país. Y tuvimos un gran programa, digo yo, de la promoción de bioferias. Y en mis últimos años en Wisconsin, tal vez abrimos como 200 bioferias. Pero cada una era una lucha, porque tenemos que tener productos, tenemos que tener un espacio, aceptación, promoción, inocuidad también, porque no es el hecho de tener productos saludables que todo es bueno, hay que tener también cuidados y servicios adecuados para los consumidores. Entonces yo reconozco, es una chamba difícil, no es fácil hacerlo, entonces yo les agradezco a todo el conjunto de actores, los que están interesados en las leyes que permiten bioferias, agroecología que funciona, los productores que están atrás y el punto principal, los consumidores que buscan y demandan servicios más saludables, más sanos, y también autoridades locales que lo permiten, que lo promocionen. Todo en su conjunto es necesario para que haya alternativas, digamos, de la comida más agroindustrial. Entonces hay alternativas y son válidas y tienen que estar promocionados. En algún momento pueden comer en todo momento, digamos, para la FAO y para el mundo, la seguridad alimentaria y nutricional quiere decir que en todo momento todos tengan productos saludables para una vida saludable. Entonces yo les veo ustedes este foro hoy día como una instancia para promocionar este concepto de una vida saludable con alimentación saludable. Con esas palabras les felicito por el trabajo de hoy día y que tengan por seguro que la FAO estemos muy interesados en los temas principales que tenemos en este país y en la región, y les agradezco por su gran apoyo en el tema, en el nombre, digamos, de la FAO, pero también en nombre de los consumidores que a veces no tengan un voz, pero hoy vemos que sí tienen un voz. Gracias. Muchas gracias al señor John Preissing de la FAO, representante de la FAO en nuestro país seguidamente. El señor Fernando Alvarado de la Fuente, él es representante del Consorcio Agroecológico. Señor Jaime, señor John, muchas gracias.
Realmente es un gusto que 3 instituciones se hayan aliado, con el apoyo de otras más que ven acá, para hacer una reunión tan importante. Queremos que las experiencias más exitosas de acercar a los productores ecológicos, que son los productores más avanzados del país, con los consumidores responsables, que son los consumidores más avanzados del país, pero que todavía expresan una masa crítica pequeña, queremos convertirla en una mesa grande. Para eso necesitamos políticas, pasar de las experiencias exitosas a las políticas. Ese es el objetivo de este evento. Y el reto es bastante grande. La semana pasada salieron las estadísticas de cómo está la producción ecológica a nivel mundial, que Roberto va a expandir sobre ese tema. Pero ya sabemos que tenemos 2.300.000 productores ecológicos certificados a nivel mundial y 44 millones de hectáreas en 172 países que manejan un mercado de 80.000 millones de dólares. El Perú desde hace 30 años, con varios compañeros que están acá, hemos venido haciendo nuestra tarea. Entonces, tenemos 65.000 productores ecológicos certificados en la lista de SENASA, y como 5.000 con SGP, que SENASA no lo reconoce, seguramente algo diremos de eso hoy día. Tenemos casi 500.000 de hectáreas certificadas como ecológicas. Hemos exportado el año pasado casi 380 millones de dólares al comercio internacional, pero hay un desfase. En el mercado local, a pesar del avance de las bioferias, ecoferias, mercados saludables, biotiendas, stands en los supermercados, las canastas, los deliveries, calculamos 10 millones de dólares que estamos vendiendo de productos ecológicos. Entonces necesitamos balancear más esto. Y el objetivo de este foro es justamente recogiendo experiencias exitosas, por ejemplo, de la academia. Vamos a tener compañeros de la Universidad del Pacífico que han estudiado qué es lo que piensa el consumidor cuando va a una bioferia. Sabiendo eso, vamos a poder diseñar algunas políticas para atraer a más consumidores. O la experiencia de Ecomercado Perú, de la red de agricultura ecológica, que está acercando a los agricultores más escondidos de nuestro país con todos los mercados nacionales e internacionales que vamos a ver. La experiencia de la AMPE de hacer ferias de frutos de la tierra por todo el país y tener su tienda y tener su canasta. La experiencia de APEGA, que ha llevado a cambiar un poco la actitud de la gente respecto a los productos, ¿no? Antes se pensaba que un buen producto era la papa más grande. Gracias a Mistura, a Pega, al esfuerzo de muchos también antes de ellos, ahora lo importante es la diversidad y la calidad de las papas para diferentes actividades humanas, ¿no? Entonces hemos cambiado los valores. Se valora ahora mucho más los cultivos nativos. Antes la quinoa era para los pollitos, ¿no es cierto? Para criar pollitos, ahora tiene un precio alto y en los grandes restaurantes se sirve pues un quinoto y cuesta bastante plata, ¿no? Entonces se está valorando lo que antes era para los pobres, algo así. Entonces este esfuerzo que quiero agradecer a todos los que han participado para desarrollar, esperamos que la contribución también de todos ustedes nos debe llevar a pasar de esos 10 millones a tratar de equilibrar el mercado local con el mercado internacional, porque no puede ser, y en una reunión de CONAPO hace poco, una persona decía, bueno, entonces todos los productos buenos se los llevan de afuera, los de afuera comen sano y los de Perú no comen sano. Entonces esa es una injusticia, digamos, tenemos que hacer algo. Este foro espera contribuir con eso. Necesitamos políticas, necesitamos fondos del Estado grandes, como se ha hecho en otros lugares. Brasil ha invertido $1.000 millones para promover compras estatales con productos ecológicos. Bueno, algo así tenemos que hacer si queremos masificar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alvarado, Fernando Alvarado.
representante del consorcio agroecológico. Bien, hasta aquí, señor congresista Jaime Delgado. Señoras, señores, la parte protocolar de presentación del foro sobre lo que es políticas para acercar a productores agroecológicos y consumidores responsables. Gracias. 2 minutitos para acomodar la mesa y poder ya iniciar con las exposiciones y los señores panelistas que irán también ocupando la mesa. Vamos a pedir a nuestras coordinadoras para ir, anunciamos la primera presentación, la conferencia sobre el poder de la agroecología para dinamizar campo y ciudad. Estará el señor Roberto Ugaz de la Universidad Nacional Agraria La Molina, del área del El Huerto, para hacer su primera exposición. Esta conferencia tendrá como panelistas para ver los determinantes de la compra de productos orgánicos, un estudio de caso en bioferias, mercados y supermercados en Lima Metropolitana, como lo anunciaba el congresista Jaime Delgado, refiriéndose a las irregularidades en el aspecto de fiscalización de los centros de abastos que proveen de los productos que llegan a la mesa familiar. Igualmente el señor Francisco Flores del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y la señora Alejandra Benavente, también del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. O sea, los vamos invitando, por favor, para que tomen asiento. También está Catherine Meléndez de RAE Perú Suco, ecomercadoperú.com, articulando productos ecológicos y consumidores, parte de los panelistas que los invitamos, por favor, a tomar asiento a la mesa. Luego estará también Moisés Quispe, el señor Moisés Quispe de AMPE Perú, sobre el tema la marca colectiva, frutos de la tierra y sus canales de comercialización. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Los invitamos. También en el aspecto de gastronomía, agricultura familiar proveniente de la agroecología y alimentación saludable, feria agropecuaria mistura, el señor Carlos Lazo, responsable del proyecto de las cadenas agroalimentarias gastronómicas inclusivas, que es APEGA, justamente quienes organizan lo que es mistura cada año. Bien, entonces todo listo para recibir al señor Roberto Ugaz de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el área de El Huerto, sobre el poder de la agroecología para dinamizar campo y ciudad. Este foro que lo estamos llevando a ustedes, transmitiendo a través de la señal de televisión del Congreso de la República y también a través de Radio Congreso Perú, en directo para todo el territorio nacional. Políticas para acercar a productores agroecológicos y consumidores responsables, agradeciendo a cada uno de los auspiciadores que están apoyando la puesta en debate y a través de las exposiciones y conferencias que vamos a tener durante toda esta mañana aquí en la sala Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República. Entonces, señoras, señores, iniciamos entonces la primera conferencia, invitando al señor Roberto Ugaz de la Universidad Nacional Agraria La Molina para su primera exposición. Lo recibimos. ¿Qué tal? Se puede alejarse un poquito. Gracias. Buenos días. Ahí está. Gracias a los investigadores, a los organizadores, por la invitación. Y lo que quiero hacer en esta presentación es darle algunas impresiones y algunas informaciones sobre lo que consideramos que es el enorme poder que tiene la agroecología para acercar al campo y la ciudad, para alimentar mejor a la gente, para que haya mejores negocios en el campo y en la ciudad también. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de agricultura orgánica es bueno ponernos en situación porque lamentablemente es un término muy abusado y encontramos con mucha frecuencia productos que son llamados orgánicos pero no lo son, incluso son producidos con sustancias que están prohibidas en la agricultura orgánica. Tenemos que ser vigilantes también porque no todo lo que por ahí se vende como orgánico realmente lo es. Bien. Se define la agricultura orgánica como un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de suelos, ecosistemas y personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales sin usar insumos que tengan efectos adversos. Y en la agricultura orgánica buscamos combinar tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una calidad de vida mejor para todos los que participamos en esta es la manera como el movimiento agroecológico mundial
ha definido la agricultura orgánica. Sin embargo, producto orgánico es desde hace ya muchos años una definición con connotaciones legales. Solo se puede vender aquello, solo se puede llamar orgánico en el mercado aquello que ha pasado por algún tipo de sistema de verificación que puede ser diferente según el país donde estemos. Y esa definición más estrecha de agricultura orgánica generalmente se basa en evitar el uso de sustancias que están prohibidas normalmente en la mayor parte de los países, aunque eso puede variar según el mercado de destino en el caso de los precios internacionales, de los mercados internacionales. Siguiente, por favor. No sé si alguien me puede invitar un vaso de agua, los organizadores, por favor. Pero ¿de dónde viene? Esa era de la persona anterior. Gracias. Sí, sí. ¿De dónde viene todo? Ese no es mío, caballero. Ese era de la persona anterior. Sí. ¿De dónde viene la preocupación del mundo por alimentarse con productos orgánicos? Bien, el movimiento agroecológico latinoamericano desde hace 40 años, ¿no? Fernando sabe más que yo, ¿no? Viene haciendo ver los problemas del modelo agrícola dominante en el mundo, un modelo basado en semillas mejoradas, en el monocultivo a gran escala, en la mecanización muchas veces exagerada, en el control de las semillas, de los insumos y de los canales comerciales por pocas manos, generalmente empresas, muchas veces transnacionales. Entonces el movimiento agroecológico busca revertir varios de esos problemas causados por la contaminación, por los plaguicidas, la resistencia creciente de las plagas y de las enfermedades a muchos plaguicidas, incluso en los cultivos transgénicos se está desarrollando resistencia, la pérdida de capacidad productiva de los suelos fácilmente observable en muchos de los grandes países basados en la producción intensiva de soya, maíz o algodón, el deterioro de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, como fácilmente podemos ver en la pampa de Villacurí en Ica, por ejemplo, la disminución de la eficiencia energética de la agricultura y los eslabones adicionales en las cadenas productivas, la pérdida de biodiversidad. En el Perú, uno de los principales centros de origen de plantas cultivadas en el mundo, la erosión genética sucede todos los días. Y más adelante vamos a hablar cómo el comprar orgánico debería ser una manera en la que los consumidores en las ciudades pueden contribuir a disminuir esa erosión genética. Eso está relacionado con la erosión cultural, sin duda, el haber desconocido durante mucho tiempo los aportes de los productores tradicionales y de cómo la ciencia moderna puede fácilmente interactuar con la agricultura tradicional para crear mejores cosas. No estamos hablando de un retorno al pasado. Y por supuesto de la exclusión de los agricultores más pobres, como vemos en las cifras de pobreza todos los años, la pobreza rural es normalmente 3 veces mayor que la pobreza urbana. Siguiente, por favor. Y es interesante que estemos atentos a lo que sucede todos los días, ¿bien? Como por ejemplo en el caso de la quinoa. Normalmente hemos comido quinoa de Cusco, de Puno, de las alturas de Arequipa, cultivada en parcelas pequeñas, generalmente asociada con otros cultivos, generalmente con fertilizantes que son el estiércol de los animales o algunos otros materiales, con variedades adaptadas a distintos pisos ecológicos, con múltiples variedades, porque el agricultor, como los científicos, saben que si tú pones mucho de lo mismo, entonces le abres las puertas a las plagas y las enfermedades, entonces por eso se combinan variedades. Esa es la quinoa que hemos comido toda la vida, ¿bien? Pero desde hace unos años el interés internacional en la quinoa, por sus propiedades alimenticias, por supuesto, hizo que saliera de las alturas del altiplano en Perú y Bolivia, ¿no? Y otras zonas altoandinas en el Perú y bajara a la costa. En la costa crece muy bien, se le fertiliza con fertilizante químico, se cultiva con mecanización, se riega, cosa que muchas veces no sucedía en los Andes, y eso ha traído como consecuencia un rendimiento 2, 3, 4, 5 veces mayor que la quinoa que se da en las alturas. Pero eso no viene gratis.
porque para poder obtener esos altos rendimientos entonces se tiene que utilizar fertilizantes sintéticos. El cultivarlo en grandes extensiones para poder abastecer mercados externos hace que el agricultor siembre una sola variedad o un par de variedades que son las que el mercado demanda, y ese monocultivo, esa simplificación genética del sistema productivo es la llave que abre el candado que en la agricultura tradicional evita que las plagas y las enfermedades causen destrozos mayúsculos. ¿Qué cosa hizo el agricultor costeño? Aplicar la tecnología que sabe y que promueve el sistema de extensión agraria, o lo poco que queda de él en el Perú, utilizar plaguicidas. Y como en el Perú casi no hay asistencia técnica desinteresada, porque el principal agente de asistencia técnica en el campo es el vendedor de plaguicidas, y el vendedor de plaguicidas gana un sueldo muy bajo. Lo que más gana son comisiones por los plaguicidas que vende, entonces tiene un interés en que tú compres más. Entonces, no funciona el plaguicida, aumenta la dosis. No funciona, reduce la frecuencia de aplicación, o sea, aplica más veces seguidas. Al final, campos de quinoa que reciben aplicaciones cada 3 o 4 días. Bien. Esa espiral, esa locura productiva hizo que el Perú el año pasado sea el primer productor mundial de quinoa, es verdad, pero que hubiese muchos casos de rechazo de quinoa peruana, y no estamos hablando ni siquiera de quinoa orgánica, quinoa convencional rechazada en los mercados de destino por residuos de plaguicidas. ¿Quién se come esa quinoa entonces? La quinoa que los europeos, los norteamericanos, los japoneses no quieren comer porque vienen con residuos de plaguicidas, las comemos nosotros. Esa quinoa es la que estamos comiendo hoy. La quinoa más barata, la quinoa que no es orgánica, la quinoa que es perfectamente blanca, posiblemente hoy día ha sido producida en la costa, en el sistema que he descrito, y tiene residuos de plaguicidas que harían imposible su venta en Europa o en Estados Unidos. Esa es la realidad actual. Entonces, el caso de la quinoa no es único, ha sucedido con un montón de cosas. En el campo de las hortalizas, el tomate, por ejemplo, una hortaliza nativa, pero es casi imposible encontrar un tomate sin plaguicidas echados indiscriminadamente si es que no lo compramos orgánico o cultivado dentro de una casa de malla o de un invernadero. Siguiente, por favor. Fernando mencionó algo de las estadísticas, estas son las últimas, y así es como ha ido progresando entonces en el Perú lo que el Estado reconoce como productores orgánicos, ¿bien? Porque hay mucho más que lo que el Estado reconoce, y vamos a hablar, y los panelistas seguramente van a hablar de eso más adelante. Si sumamos la extensión orgánica y la que está en transición orgánica, es decir, cubierta por el control de una certificadora, así es como han progresado las cifras, más o menos 500.000 de hectáreas certificadas en el Perú, de los cuales la mitad más o menos es territorio amazónico, principalmente porque eso se certifica para poder extraer castaña y otros productos amazónicos que se exportan como orgánicos. Entonces, más o menos la mitad de ese 500.000 de hectáreas es terreno cultivado. Siguiente, por favor. Por, como ven ahí, 65.840 unidades agropecuarias. 700, casi 66.000, digamos, unidades agropecuarias, y si haciendo un estimado simple decimos que cada familia tiene 5 personas, entonces estamos hablando de 330.000 peruanos que se dedican directa o indirectamente a la producción de cultivos y algo de ganadería orgánica, y eso no incluye a todos los que están en la cadena de transformación, de comercialización, de venta de insumos. Así que en realidad estamos hablando de un sector económico considerable, y el número de personas que se dedican a la producción de productos orgánicos en el Perú es mayor que el número total de personas que se dedican a la producción de espárrago, por ejemplo. Y espárrago ha sido durante la última década nuestro principal producto de agroexportación, hoy superado ya por la uva de mesa. Bien. ¿Dónde están esos agricultores? Si vemos desde el punto de vista de la extensión sembrada, como decía, el mayor número en Madre de Dios, pero eso es casi todo para castaña. Los que cultivan directamente, Junín, San Martín, Cajamarca y Cusco, los que tienen las mayores extensiones sembradas.
Ustedes pueden ver una columna que dice número de operadores y SENASA establece que en el Perú hay 600 operadores, o sea, hay 600 personas legales que tienen o pueden tener un certificado de producción orgánica. Pero lo interesante de la agricultura orgánica en el Perú, a diferencia de la que se practica en Europa o en Estados Unidos, es que el agente certificado en realidad es generalmente una cooperativa, una asociación, un grupo de gente. Entonces, por eso se entiende que siendo 600 los que firman un contrato con la certificadora, sean 65.000 los que pueden vender su producción como orgánica. Ese es uno de las riquezas mayores de la producción orgánica. Es indispensable agruparse, asociarse, si eres pequeño, para poder ser certificado a un costo razonable y poder vender en el mercado local o internacional. Eso no hay que olvidarlo, porque es una de las principales fortalezas de la agricultura orgánica, el exigir que la gente se junte, y al juntarse no solamente se certifica mejor, sino vende mejor y puede negociar mejores precios. Y hay ejemplos maravillosos de asociaciones de productores de muchos cultivos, ¿no?, que empezaban siendo apoyados por una ONG o por una empresa que era la que pagaba la certificación, y ahora ya se pagan la certificación ellos mismos y a esa empresa la sientan en la mesa a negociar mejores precios. Entonces, la riqueza de la agricultura orgánica en aumento de la capacidad de los productores para negociar es algo que no debemos olvidar. Siguiente, por favor. ¿Cómo están las cosas en el mundo? Todos los años en febrero se realiza la Feria de Biofach en Nuremberg, que es la principal en Alemania de productos orgánicos en el mundo, y FIBEL, una organización suiza, e IFOAM presentan las estadísticas, ¿no? ¿Cuáles son los 10 principales países con extensión agrícola orgánica? Australia está en primer lugar, mucho de eso es cultivo extensivo, de secano, pero si miramos los otros vemos agricultura bastante activa. Argentina, Estados Unidos, China, países muy grandes. España, Italia, Uruguay no son países muy grandes, pero figuran con una posición importante. Y casi todos, como pueden ver ahí, son países desarrollados y con una agricultura relativamente grande, ¿no? Argentina y Uruguay son excepciones por cuestiones de granos y de ganado. Siguiente, por favor. Y así es como ha ido creciendo desde el año 99, que es cuando se llevan estadísticas. Entonces vemos una progresión continua, aunque es verdad que en los últimos años ese aumento se ha desacelerado un poco. Siguiente. Estos son los 10 primeros países en el mundo desde el punto de vista del número de gente involucrada en la producción orgánica, y aquí solo se cuenta aquella que tiene certificación orgánica. Ya vamos a ver a lo largo de la mañana que hay muchos otros productores orgánicos que no tienen certificación orgánica, pero eso no los hace menos orgánicos que muchos de los que sí tienen certificación. Y aquí, a diferencia de la extensión sembrada y de los mercados, vemos que lo que predomina son países en desarrollo, donde predomina la pequeña producción. El Perú durante los últimos años fue el 6º, ahora ha bajado al 7º lugar, porque hay países como Filipinas y Etiopía que han aumentado bastante, y otros países que nos hacen competencia por algunos de los productos orgánicos que exportamos al mundo. Antes estaba Francia en este grupo, ya no está, pero Italia continúa. Y es interesante eso, porque muchas veces cuando se habla en el Perú de, como dijo un político conocido, la desgracia de la pequeña agricultura, mucha gente se olvida que en la mayor parte del mundo desarrollado la pequeña agricultura no es una excepción, sino es la norma. Bien, países asiáticos, países europeos no conocen las grandes extensiones, no existe el latifundio enorme como puede haber en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, etcétera. Entonces, la pequeña agricultura en realidad es la norma, no es la excepción, no es el atraso, ¿bien? Y si vemos los microproductores japoneses, entonces entenderemos que el tamaño no necesariamente tiene nada que ver con el hecho de que vivan en una situación de olvido muchas veces por parte de los gobiernos sucesivos que tenemos en el país. Siguiente. Esos son los principales mercados, todos son países con plata. Estados Unidos de lejos
seguido de Alemania, Francia, ahí los pueden ver, todos países europeos o los Estados Unidos y Canadá. Ahí están los principales mercados, pero ellos son los que nos compran y los peruanos hemos sido enormemente exitosos en las exportaciones de productos orgánicos. Somos uno de los líderes latinoamericanos en las exportaciones de productos orgánicos y lo estamos siendo también en el mercado local, pero falta mucho más que hacer y de eso quiero dar algunos ejemplos más adelante. Siguiente. El mayor consumo per cápita, fíjense, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca. De esos países el más interesante es Austria. Austria ya tiene el 20% de su territorio, de su superficie cultivada con certificación orgánica y tiene planes bastante concretos para aumentar. Hay algunos países que esperan tener el 100% de su territorio agrícola con certificación orgánica. Ese tipo de retos maravillosos tendríamos que empezar a tenerlos en el Perú, a plantearnos certificaciones masivas con sistemas mucho más sencillos, con mayor involucramiento de los consumidores para que eso sea verdaderamente orgánico. Siguiente. Vamos a pasar esa, por favor. Pero el día de hoy nos interesa no tanto hablar de la agricultura orgánica para la exportación, porque como bien se dijo hace un rato, no tiene lógica que lo mejor, más limpio, más nutritivo, lo vendamos para después comprar cosas contaminadas con plaguicidas o de menor calidad nutricional. Y no tiene sentido que el Perú se proponga ser el primero del mundo en gastronomía si al mismo tiempo no nos proponemos ser los primeros del mundo en alimentación, porque ¿de qué sirve que sea rica la comida si viene con residuos de plaguicidas? Entonces la mejor gastronomía solo puede ser sostenible si va de la mano con la mejor agricultura y la mejor alimentación. Y muchos de los cocineros lo vienen diciendo, pero falta que los políticos se muevan un poco más. Esta es una definición de canales cortos de comercialización. Una cadena de suministro formada por un número limitado, no es algo masivo, de agentes económicos comprometidos con la cooperación. Y el ejemplo más sencillo es la venta directa, ¿no? El consumidor que va a la feria el sábado y le ve la cara al productor y se desarrolla una relación de confianza o de cooperación, ¿no? Y están comprometidos con el desarrollo económico local y las relaciones socioeconómicas entre productores y consumidores, generalmente en un ámbito geográfico cercano. Generalmente, porque tampoco hay que exagerar, porque si no en Lima no comeríamos papas nativas porque están muy lejos. Entonces la definición de canal corto es algo que tiene que adaptarse a las realidades específicas. Siguiente, por favor. Un ejemplo clásico y un caso que creo que es importante que el movimiento agroecológico asuma con mucha más fuerza es todo el esfuerzo gubernamental, que no es pequeño, y de organizaciones de desarrollo para promover el biocomercio, para que los productores peruanos de maca, de sachainchi, de maíz morado, de yacón tengan mejores oportunidades para exportar, mejores procesos productivos y de procesamiento. Eso está muy bien, pero hace falta que promovamos un programa de biocomercio local, porque los alemanes, los japoneses, los chinos o los que donde sea, nunca van a poder consumir toda la enorme biodiversidad que tiene el Perú. Los mejores consumidores de biodiversidad tenemos que ser nosotros mismos. Entonces, si el Estado destina recursos a promover el biocomercio internacional, debería eso estar emparejado con un programa nacional de biocomercio local también. El biocomercio, como hemos visto, ocupa un lugar central en el concepto de la agroecología y hace que los agricultores puedan proporcionar un servicio fundamental, que es la conservación de los recursos genéticos. En el caso de los recursos genéticos vegetales, si no fuera por los pequeños productores, no tendríamos toda esa biodiversidad de la cual enorgullecernos. La foto del costado parece un ají amarillo, ¿no es cierto? Porque todos nosotros comemos ají amarillo. Pero hay por lo menos unos 50 o 60 ajíes en el Perú que tienen el mismo color. Eso es lo que esa foto representa. El énfasis en nuestro consumo del ají amarillo, lleno de plaguicidas en esta época del año, nos hace olvidar que hay muchos otros ajíes en el Perú que están siendo conservados por muy pocos pequeños agricultores y que si nosotros tuviéramos mayor conciencia
y mayor decisión, entonces colaboraríamos para que esa gente los pueda sembrar más y yo comprarlos, ¿bien? Pero tenemos que ampliar el concepto de la agroecología, analizar los riesgos también, porque muchos restaurantes, por ejemplo, hablan de cómo les interesa la biodiversidad, qué maravillosas tus 200 papas nativas, pero a mí me vendes estas 4, ¿bien? Y el agricultor le dice, bueno, ¿y qué hago con todo lo demás? Ah, bueno, yo no sé, pero yo quiero esas 4, porque no puedo trabajar con 200, ¿bien? Será verdad, pero si todos consumiéramos papas nativas, entonces podría haber una salida mejor. Y por supuesto, reconocer y entender el impacto cultural enorme que tenemos gracias a la biodiversidad, porque nuestra riqueza gastronómica está basada en la biodiversidad y en las influencias externas también. Entonces, no puede haber ni gastronomía ni buena posición del Perú en el contexto internacional si nos olvidamos de esa biodiversidad y de esos recursos genéticos y de quienes lo conservan. Siguiente, por favor. Y aquí rápidamente, algo mencionó Fernando, ejemplos de cosas que se hacen en otros países y que ojalá se hagan algún día en el Perú para promover la pequeña agricultura con un énfasis agroecológico. En Brasil se lanzó el PLANAPO, el Plan Nacional de Producción Orgánica y Agroecología. Bien. El 2015, $2 millones en Brasil no es mucho, por acá algo podrían hacer en crédito para productores y procesadores orgánicos, en asistencia técnica y extensión agroecológica para 75.000 familias con una exigencia de que la mitad sean mujeres, y el apoyo a 30 redes de agroecología, extractivismo y producción orgánica. Generalmente todo eso va a ferias y canales locales de comercialización en Brasil. Y antes, en el gobierno de Lula, y lo mencionó Fernando también, el programa de adquisición de alimentos, el PAA, muy famoso, ¿bien?, que en el 2011 benefició a 160.000 productores agrarios. O sea, es un plan de alimentación popular a cargo del gobierno, bien, de ayuda alimentaria, pero basada en la compra de alimentos a los productores locales, no en alimentos masivos que vienen de China, bien. Es apoyo directo a los productores locales. En los 10 primeros años se invirtieron 2.500 millones en las compras a estos productores. Siguiente, por favor. Y si vemos de dónde vienen en Brasil esos productores, ahí tienen cómo ha ido variando el número de productores a los que se le compra alimentos para los programas de alimentación a cargo del Estado y de los estados regionales. Vemos que largamente la mayoría está en el nordeste brasilero, que es la zona de mayor pobreza rural del país. Entonces es un ejemplo de política enfocada, bien, en beneficiar a los más pobres para alimentar al resto del país. Siguiente. Otro ejemplo muy interesante es lo que hacen los franceses y cómo los franceses están tan orgullosos de su gastronomía como lo están de su agricultura. Y por eso una página web como la de la Municipalidad de París ofrece un sistema de información y todos esos puntos rojos y azules son mercados. Son mercados callejeros en París. No hay día en la ciudad de París donde no haya por lo menos una feria de productores, muchas veces orgánicos. Y el consumidor, el turista que llega a París quiere comer y quiere ver qué cosa producen. Y París y Francia y otros países mediterráneos son el corazón, digamos, de ese cariño tan grande por los productos regionales, las denominaciones de origen, los sellos de calidad, el queso de tal sitio, el jamón de tal otro, la manzana de tal productor. Eso nos falta enormemente a nosotros. Nos llenamos la boca hablando de biodiversidad, pero en realidad nuestra alimentación está basada en el monocultivo y tenemos que transformar nuestra alimentación y mostrar mucho mayor aprecio por lo que hacen los pequeños productores diversificando nuestra alimentación. Siguiente. Estados Unidos, la capital del capitalismo, los transgénicos, etcétera, tiene un programa nacional de agricultura orgánica fantástico. Todas las semanas te llega un correo electrónico contándote de todas las ayudas que existen para los productores orgánicos. Ahí les he puesto algunos ejemplos del 2015 y del 16. Un programa para desarrollo de cultivos especiales, incluidos los orgánicos, $63 millones.
Un fondo para dar valor agregado a los productos del campo, 30 millones de dólares. Bien. Un programa de mercados de productores, o sea, ferias y promoción de la alimentación local, 26 millones de dólares. Investigación y extensión en agricultura orgánica, 18 millones de dólares. Investigación, educación y extensión para la transición a la agricultura orgánica, 4 millones de dólares. Y así sucesivamente. Te llega un correo electrónico todas las semanas indicándote cómo tienes que postular, etcétera, etcétera. Claro, ustedes dirán, eso no es nada para Estados Unidos. Bueno, a mí me parece un montón. Y simplemente lo que más me parece es que hay políticos ahí que están viendo que incluso en el paraíso de la biotecnología y de los transgénicos se puede promover activamente a la producción orgánica y a los mercados locales. Siguiente. Hace un par de años hicimos IFOAM y La Molina un estudio internacional sobre los sistemas participativos de garantía. Los sistemas participativos de garantía en el Perú todavía no tienen legalidad porque SENASA no quiere, porque el Ministerio de Agricultura no quiere. Es un concepto contemplado en la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, está en las definiciones, ¿bien? Pero hasta ahora no se reglamenta, ¿bien? Y el movimiento agroecológico y SENASA vienen perdiendo tiempo precioso, varios años, reuniéndose para hablar de lo mismo, sin que se haga nada, porque ni el Ministerio de Agricultura ni SENASA deciden hacer algo. ¿Bien? El estudio que hicimos con IFOAM se hizo en 7 países, en 4 continentes, donde funcionan los SPG. Estamos rodeados de países donde los sistemas participativos de garantía son legales. ¿Bien? Países donde hay una inversión directa e importante en promover los sistemas participativos de garantía. Y creo que vamos a hablar de eso más adelante, no quiero detenerme, pero sí creo que el movimiento agroecológico tiene que ser mucho más práctico en el Perú. Y lo que sostengo es que primero que hay que promover mucho más los valores del SPG, principalmente en la formación de capital social. Los SPG no solamente sirven para vender, sino sirven para reforzar el capital social tanto en consumidores como en productores. Eso tiene que reforzarse. Y tenemos que mirar ejemplos legislativos o burocráticos mucho más prácticos que lo que estamos pretendiendo en el Perú. Yo creo que en el Perú se está tratando de formar un sistema de SPG muy centralista. Tiene que ser algo mucho más flexible, que puedan aparecer los SPG como hongos en distintas partes del Perú. Y si existe un Consejo Nacional SPG, que ese Consejo Nacional no pierda el tiempo revisando los certificados o las constancias que ya dieron en las regiones. Esa fortaleza tiene que estar en las regiones. El Consejo Nacional debería tener un papel consultivo, asesor, revisar cómo funciona todo el sistema, pero no dedicarse a emitir certificados. Eso es repetir el mismo error de la certificación de tercera parte. Y desde el punto de vista de SENASA, hay que agarrar a 2 o 3 funcionarios de SENASA y llevarlos a Chile. Siguiente, por favor. En Chile no se permiten los sistemas participativos de garantía, pero los chilenos son mucho más prácticos que nosotros. Dijeron, no podemos aprobar tu sistema porque va en contra de la ISO 65 y de todas esas cosas por las que tienen que pasar las certificadoras, pero vamos a hacer algo que me va a dejar contento a mí y a ti. Entonces, lo que se hace en Chile es que el SAG, el equivalente al SENASA, recibe la postulación de una asociación de productores, digamos Chirimoya Cumbe, quiero ser orgánico, quiero organizar mi sistema participativo de garantía. El chileno dice, no, yo no acepto sistema participativo de garantía, pero ¿sabes qué cosa sí acepto? La autocertificación. O sea, han ido más lejos que nosotros. En Chile se llama autocertificación. Es la asociación de productores la que se autocertifica. Y lo que hace el SAG o SENASA chileno es evaluar si eso está funcionando bien o no. Una revisión de sus procedimientos, ver los registros, visitar 2 o 3 veces al año a la asociación de productores. Y ese tipo de verificación de la calidad es tan válido como el de una certificadora. Tanto que si uno se mete a la página web, y eso
estuvo ayer en la página web del SAG en Chile, esa es la lista de todos los organismos de certificación aprobados para vender en el mercado local chileno los productos orgánicos. Y ustedes ven junto con las certificadoras, BCS alemana, IMO alemana, etcétera, a las asociaciones de productores. O sea, la asociación de productores y la certificadora hacen un trabajo equivalente que les permite vender en los mismos mercados locales chilenos. Si lo pueden hacer los chilenos que tienen un mercado orgánico pequeñísimo en comparación con el nuestro. Los chilenos casi no exportan productos orgánicos, no figuran como algo importante en las estadísticas internacionales orgánicas. El Perú sí. Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo parecido? Yo creo que esa sería una iniciativa concreta. No hay que inventar cosas nuevas. Váyanse un rato a Santiago, bien, vean cómo hacen los chilenos y hagan lo mismo acá. ¿Cuál es la dificultad? No va a afectar nuestra posibilidad de seguir exportando como no afecta la de los brasileros, colombianos o mexicanos que ya prueban esos sistemas. Esa desidia burocrática es a veces desesperante en el Perú. Siguiente. Creo que ya no me queda tiempo, ¿no? Bien, quiero entonces avanzar rápido. Una más, por favor. Hicimos un estudio en Cusco y Cajamarca con algunos investigadores de otras instituciones también, y vimos que cuando grupos de mujeres se dedicaban a producir hortalizas bajo invernadero y las vendían a restaurantes, podían tener hasta 73% mayor precio de si que lo vendieran en la propia comunidad campesina. Mujeres agricultoras, que ahorita les voy a mostrar una foto. Sin embargo, quiero rápidamente mencionar cuáles fueron las principales limitaciones para que esto funcione, ¿no? Los microcréditos no están asociados a asistencia técnica y financiera, sobre todo contable. Hay un desaprovechamiento del enorme potencial técnico de las ONGs. Han habido momentos en que en el Perú había 400 o más ONGs dedicadas a apoyar la agricultura con técnicos competentes, que muchas veces ahora están en otros lados porque ya no hay tanta plata para las ONGs. Ahí hay un potencial gigantesco que el movimiento agroecológico debería hacer visible y presentarlo a los tomadores de decisión, a los gobiernos regionales. La poscosecha muy pobre y finalmente un involucramiento municipal también muy débil. ¿Bien? Sin embargo, algunas de estas personas con las que trabajamos siguen vendiendo hortalizas, a veces las llaman orgánicas, a veces no. Siguiente, por favor. Bien. Las señoras de la izquierda, ¿no? Y aquí tengo el gusto de estar con los colegas que trabajaron con nosotros en el proyecto, Hanak Chujibamba, quechua hablantes, bien, vendiendo hortalizas orgánicas abajo en Calca, en el Valle Sagrado, a veces en Cusco, un poquito mejor. Esa es la gente, bien, y tenemos que asegurarnos que estos canales cortos de comercialización hagan que nuestra compra beneficie a esa gente. Y yo creo que el movimiento agroecológico tiene varias respuestas y posibilidades para que eso suceda. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la exposición al señor Roberto Ugaz de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Y ahora vamos a ir a la mesa para que cada uno de los señores panelistas tengan la oportunidad de intervenir. 10 minutos me indican para cada uno. Primero vamos a ir con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el señor Francisco Flores, luego vendrá Alejandra Benavente, también de la Universidad del Pacífico. Queremos señalar que los señores participantes o presentes tengan la opción la participación con notitas para hacerle llegar a los señores expositores, por favor, que al final vamos a tener esa oportunidad. Desde ya me han hecho llegar y hago partícipe a la mesa para el señor Ugaz también. Dice, en un evento del año pasado, el ingeniero Ronald Ancajima de la ANA reveló que las fresas